la segunda carta a los Corintios. En el primer capítulo vamos a estar estudiando, capítulo 1. Y este estudio, yo le he dicho al pastor David, el pastor, a mí si me va a dejar predicar, déjeme predicar los miércoles porque es de estudio bíblico. Y a mí me gusta estudiar. Así que no se me vayan a aburrir, vamos a estudiar la palabra de Dios y pongan mucha atención. No vamos a estar estudiando o a tener un estudio expositivo, vamos a tener un estudio más que nada tópico, un tema que es un tema, a mi parecer, importante. Es un tema también delicado, pero también es un tema que debemos aprender nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, a hacerlo. El tema de hoy, el título que tengo para este sermón o este estudio, es conservando la conciencia limpia. Conservando la conciencia limpia. Nada más con el puro título uno dice, bueno, conservando la conciencia limpia está difícil, ¿verdad? Porque algunos ya necesitan hasta cloro, bleach, ¿no? Así para limpiar la conciencia un poquito. Pero conservar la conciencia limpia, en el nombre del Señor, sí se puede. Podemos tener una conciencia limpia. Fíjense, vamos allá, acompáñenme que abran sus Biblias ahí conmigo en segunda de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 12 para establecer el contexto del tema que vamos a estar hablando acerca de la conciencia. Y Pablo escribe a los Corintios de esta manera, versículo 12 al 14, vamos a leer. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, estamos en este momento en tu presencia. Te ruego que tú abras nuestro entendimiento, que quites todo cansancio, que quites todo tal vez calor, aburrimiento, no sé, Señor. Despeja nuestra mente, despeja nuestro corazón, Señor, para poder escuchar tu palabra. Utiliza, Señor, tu palabra para hablar a nuestras vidas. Danos, Señor, esa certeza de tener una conciencia limpia, de tener una conciencia pura, Señor, en ti. De tener la certeza de decir, Señor, en tus manos está mi vida y yo sé que en ti tengo mi conciencia limpia. Ayúdanos, Señor, a trabajar en eso, a esforzarnos en conservar nuestra conciencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo está siendo atacado llegando al contexto de esta carta de Corintios, segunda de Corintios, está siendo atacado por su integridad, está siendo atacado por justicia, por su autoridad, por su credibilidad, por su eficacia como pastor, como misionero. En sí está siendo atacado en todos los frentes como un cristiano. Y él mismo apela a la corte, en defensa propia apela a la corte más elevada sobre la faz de la tierra después de Dios, que es la conciencia. No apela a un grupo de amigos, a otro grupo de hermanos que manden cartas de referencia o cartas de recomendación. No pide el testimonio de otros 2 o 3 hermanos para que hablen a favor de él. Él dice, yo quiero apelar a la corte más alta en la tierra, después de Dios, que es la conciencia. Y por eso dice en el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, hemos andado bien, hemos andado con sinceridad. Y Pablo dice, aquí está mi carta abierta. Ustedes a lo mejor no me creen, pero yo tengo la conciencia limpia. Yo tengo la conciencia tranquila y la conciencia es entonces la corte más elevada en la tierra después de Dios. La conciencia es el sistema de alarma, es esa alarma que tenemos en nuestra vida que según Romanos capítulo 2 versículo 15 nos justifica o nos va también acusando, ya sea de pecado, o sea, nos va justificando también, nos enseña, nos afirma cómo ser buenos, cómo ser justos, cómo ser santos, o nos condena cuando nosotros o alguien de nosotros está actuando de manera mala, pecaminosa o impía. Francamente, la conciencia, hermanos, la conciencia es el mejor crítico que cada uno de nosotros puede tener. Es tu conciencia la que te va a acusar. Es tu conciencia la que te va a animar. ¿Y sabes por qué? Porque tu conciencia es la que conoce todos tus secretos.
hasta los más profundos. Los que no compartes ni con tu mejor amigo, ni con tu esposa, ni con tu esposo, es solo tu conciencia y tú. Solo Dios conoce tu conciencia. Y esos secretos los más profundos de tu corazón. Y si vamos a tener una vida en paz, una vida tranquila, como la llamó Pablo, que dice, yo tengo tranquilidad, si vamos a disfrutar de la felicidad, del gozo, nosotros tenemos que trabajar en conservar, en tener una conciencia limpia. Me regalas tantita agua, por favor. Realmente esa debería de ser, o sea, debe ser la meta de todos y cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes, el poder decir, como dijo Pablo, pueden acusarme de lo que quieran, pero yo tengo mi conciencia tranquila, yo tengo mi conciencia, esto es mi conciencia, que estoy viviendo en santidad y que estoy viviendo con sinceridad delante de Dios y de los hombres. Yo estoy tranquilo. Y hermanos, esto es desafiante. Poder decir eso es desafiante. Yo tengo la conciencia tranquila, es algo que no es tan fácil decirlo en estos días. Perdón, porque el pecado afecta a toda nuestra vida. Todo nuestro ser. Gracias. Todo nuestro ser, lo más profundo de nuestro ser está afectado por la pecaminosidad. La pecaminosidad está dentro de la médula del alma del hombre, de toda la humanidad, está dentro, bien metido. Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 19, Mateo 15, 19 al 20, el mismo Jesús dijo estas palabras. Fíjense nada más. Porque del corazón salen, ¿qué salen? Los malos pensamientos, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿De dónde salen? Del corazón, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. No lo que comes. O comer sin lavarte las manos. Lo más que te puede pasar es una diarrea de aquellas, ¿verdad? Pero si comes sin lavarte las manos es lo más. Pero lo que realmente contamina tu corazón y contamina tu vida es lo que sale de tu vida. Lo que sale de tu corazón, lo que sale de tu conciencia. Y es más, en Lucas capítulo 6, Lucas 6, pero el versículo 45, fíjense. En otras palabras, el Señor Jesús dijo, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y eso lo sabemos nosotros. Pero hay que practicarlo. En otras palabras, en la profundidad del corazón humano está la pecaminosidad, y la pecaminosidad lo mancha todo, lo cubre todo de negro. Sinceramente es nuestra naturaleza humana amar el pecado y odiar a Dios. Como cristianos, como seres humanos, nacemos amando el pecado y odiando a Dios. La mente carnal en Romanos 8:7 dice que está en contra de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad en contra de Dios. La mente carnal, la mente sin Dios está enemistada, es enemiga de Dios. Sin embargo, aunque nacemos de esa manera, escuchen esto, aunque nosotros nacemos con el pecado heredado en nuestras vidas, el pecado no es una debilidad o una falla por la que nosotros no nos vamos a hacernos responsables, ni por la cual Dios no te va a hacer responsable, ni te va a hacer, como dicen, it's going to hold you accountable. No te va a hacer responsable. Te va a hacer responsable de tu pecaminosidad, aunque hayas nacido con ella. En otras palabras, el pecado que hay en nosotros se manifiesta a sí mismo en la rebelión deliberada en contra de Dios. Nosotros nos rebelamos porque queremos. La Biblia dice que los pecadores razonan en sus corazones de esta manera. Fíjense, Salmo capítulo 12, versículo 4. Salmo 12, 4. Dice de la siguiente manera: a los que han dicho, porque nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? En otras palabras, nosotros tenemos el derecho de hacer y decir lo que nosotros queramos, de manejar nuestra vida, de llevar nuestra vida y de hacer lo que se me antoje la gana, mi regalada gana. A mí nadie me va a decir cómo vivir mi vida. Eso es lo que es el pecado. El pecado, hermanos, anhela derrocar a Dios, es quitarlo de su trono, usurpar su autoridad y colocarse a sí mismo en el lugar de Dios. En el trono de Dios, colocarse, el pecado lo que quiere es colocarse en el trono de Dios, y juntamente con el pecado quiere colocarte a ti. El pecado, hermanos, todo el núcleo del pecado es un acto de orgullo.
por el orgullo Satanás quiso derrocar a Dios. Es un acto de orgullo, hermanos. El pecado lo único que hace es decir, muévete Dios, yo estoy a cargo. Yo aquí voy a ser el que maneja las cosas. Por lo tanto, todo el pecado es el núcleo, es una blasfemia que ataca a Dios. Hace como 2 semanas el pastor habló acerca del Espíritu Santo, ha estado hablando del Espíritu Santo y habló de que podemos resistir al Espíritu. Y algunas personas decían, pero ¿cómo podemos resistir al Espíritu? ¿Cómo puede ser eso si la gracia es irresistible? ¿Ustedes saben cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia al Espíritu Santo. Y hermanos, la blasfemia al Espíritu Santo no son palabras que usted pueda pronunciar porque las palabras no afectan a Dios. Al contrario, las palabras te afectan a ti. Es más, nada de lo que tú hagas va a afectar a Dios. Te va a afectar a ti. Pero la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo es imperdonable porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no son palabras que puedas pronunciar, es una acción, es no creer en Dios, es no creer en el Espíritu Santo. ¿Cómo te va a perdonar a Dios a ti si tú no aceptas a Jesús como tu único suficiente Salvador y aceptas, crees que Él vino, que Jesús se hizo hombre, vino y murió por ti en esa cruz? Es cuando el Espíritu Santo te está redarguyendo, te está convenciendo de pecado y dices, no, es que yo no necesito eso. Yo estoy bien como estoy. Yo vivo mi vida como yo quiero. Eso es resistir al Espíritu. Esa es la blasfemia en contra del Espíritu. Y cuando llegamos a este mundo, como seres humanos, nacemos amando el pecado, hermanos. Pero tenemos un problema, más bien dicho, una bendición. Es que todos y cada uno de nosotros, lo quieran o no, nacemos con una conciencia. Que algunos la van cauterizando más que otros, como dice la Biblia también, ese sí es un problema. Pero todos y cada uno de ustedes tiene conciencia. Y Dios te habla a través de tu conciencia, Dios te habla a través de tus pensamientos, a través del Espíritu y su mente. Y una conciencia nos dice que somos culpables, nos amartilla. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tratamos de callar la conciencia, tratamos de disfrazar nuestro pecado, de redefinir nuestro pecado para que no se sienta tan feo, para que lo podamos hacer más llevadero. Perdón, y podríamos resumir cómo hacemos esto quizás de 3 maneras, esto de disfrazar el pecado. En primer lugar, para poder callar nuestra conciencia de manera típica, lo que tratamos de hacer es encubrir el pecado, es enmascararlo, es disfrazarlo. Y eso fue lo que hizo, Adán y Eva. Eso no es algo nuevo. Nosotros, si nos vamos hasta Génesis, Adán y Eva hicieron esto. Cuando después de que los dos comieron el fruto, ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron miedo porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Que cosieron unas hojas de un árbol y se lo pusieron porque sabían que estaban desnudos y tenían miedo. ¿Y luego qué pasó? Se escondieron. Trataron de esconderse de la presencia de Dios. Es más, el rey David, trató de cubrir su pecado contra Urías. Él tomó a Betsabé, la esposa de Urías, y adulteró con ella. Cuando se dio cuenta que estaba embarazada, mandó a llamar a Urías y le dijo, ¿sabes qué? Has sido un buen soldado, vete a tu casa. Pero primero lo emborrachó para que se fuera a su casa, se acostara con su esposa y dijera, bueno, el hijo es tuyo, ¿verdad? Yo no tuve nada que hacer con eso, nada que ver con eso. Pero ¿qué pasó? Urías se quedó en las puertas del palacio. Urías no contaba con que Urías era una persona fiel a sus compañeros de batalla y dijo, ¿cómo voy a estar yo con mi esposa cuando todos mis demás compañeros están en el frente de batalla? Así que siguió tramando David y dijo, bueno, entonces te voy a dar una carta. Le dio una carta, su propia sentencia de muerte a Urías en las manos se la dio y le dijo, ¿sabes qué? Entrégaselo al capitán. Y en esa carta decía, pon a Urías hasta el frente de batalla, donde todos están muriendo. Solito fue a dejar su sentencia de muerte. Y mientras David encubrió su pecado, fíjense lo que dice la palabra. Más adelante David fue confrontado con su pecado por el profeta. Y fíjense lo que dicen en Salmos 34, 3 y 4. 32, 3 y 4. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó mi pecado sobre mí se agravó tu mano, dice. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, versículo 4. Es decir,
David trató de cubrir su pecado y su conciencia simplemente lo plagó de decirle: estás mal, estás mal. Y yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado: estás mal, lo que estás haciendo no está bien, estás mal. Tanto fue su conciencia el pecado y Dios, que estaba redarguyendo a este hombre, que literalmente se enfermó. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros cuando tratamos de calmar la conciencia de una manera típica: es enmascararlo. Es reconociendo que estamos haciendo un pecado cuando podemos limpiarnos y librarnos por fin de este pecado. Una segunda manera en la que tratamos de enfrentar nuestros pecados para poder disfrazarlos y ayudar un poco a nuestra conciencia a sobrevivir es tratar de justificarnos a nosotros mismos. Y es que eso es algo común en cada uno de nosotros. Tu pecado no es culpa tuya, es culpa de alguien más. Siempre. Hasta cuando tiras la sopa dices: ay, niños, ¿para qué me distraen? No ven que estoy comiendo sopa, ¿verdad? Así somos. Siempre es culpa de alguien más, nunca va a ser tu culpa. Y de nuevo usted puede regresar a Adán y Eva. Y es más, Adán ni siquiera culpó a la mujer, no dijo: fuiste tú, ¿por qué me diste del árbol? No. Él directamente fue y le dijo a Dios: la mujer que tú me diste. Acusó a Dios de su propio pecado y le dijo: la mujer que tú me diste me indujo a esto. Está como el borrachito: si ya saben cómo era, ¿para qué la invitan, verdad? Fue tu culpa. Nunca es culpa de nosotros. Tratamos de justificarnos a nosotros mismos. Y nos convencemos de nosotros mismos de que estamos bien, que realmente a lo mejor nosotros fuimos víctimas de algún poder, fuimos víctimas de alguna persona más, fuimos víctimas del pecado de otra persona, y nosotros inclusive llamamos al pecado enfermedad. No nos llamamos a nosotros, nos llamamos a nosotros víctimas y negamos que hemos hecho algo de mal. Una psicóloga, compañera de seminario, decía que ella tuvo estuvo ayudando a un muchacho que fue homosexual por más de 15 años. Pero él fue homosexual porque dice que cuando tenía 5 años lo violaron 3 jóvenes más grandes que él. Y preguntaba a la muchacha: ¿y de quién fue culpa de que fuera homosexual? ¿Del muchacho o de los 3 jóvenes más grandes que lo violaron? Esa pregunta está buena, ¿verdad? A esa se la voy a dejar a ustedes para que, como dice el pastor, para que la contesten en lo que me tomo mi agua. No es cierto, no. Me estoy ahogando aquí. No es cierto, es que tengo tos. Las decisiones de cada quien, hermanos. Cada quien toma sus decisiones. Sí, pues el ambiente, lo que pasa alrededor de ti te va a afectar, pero tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión. El pecado es culpa nuestra. En tercer lugar, y de manera breve, ignoramos nuestro pecado. Más bien dicho, ignoramos nuestro pecado. Ya sea lo tratamos de enmascarar, lo tratamos de cubrir, nos justificamos, le echamos la culpa a alguien, o totalmente ignoramos el pecado. Ignoramos que estamos pecando, hermanos. En otras palabras, podemos pecar de ignorancia absoluta. No conocemos la ley de Dios completamente. No sabemos todo lo que Dios demanda de nosotros. Y eso es algo común, es algo característico de nosotros los pecadores. Fíjense, ¿sabían ustedes que hay más de 600 leyes en la Biblia? Más de 600 leyes. ¿Cuántos de ustedes se saben los 10 mandamientos? Alcen la mano. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos? Ahora imagínense aprendernos 600 leyes de memoria. ¿Se dan cuenta? Pecamos por ignorancia, porque no sabemos, porque no estamos no estamos empapados de la palabra de Dios. Es más, el salmista se puso a orar y él dijo esta oración: ¿quién entenderá sus propios errores? Líbrame de pecados ocultos, dice el salmista en el Salmo 19. Hay cosas que conocemos, hay cosas que planeamos, hay cosas que premeditamos, pero hay cosas que simplemente son actividades, son parte de nuestro pecado. Solamente las hacemos porque no sabemos. Ignoramos el pecado. El pecado, hermanos, es muy engañoso. Algunas veces pensamos que debido a que no es un acto que se pueda ver, el pecado, estamos bien. Mientras nadie más vea mi pecado, mientras nadie más se entere, está bien, y no tenemos que enfrentar esas actitudes.
no tenemos que enfrentar la avaricia, no tenemos que enfrentar el rencor, no tenemos que enfrentar la amargura, no tenemos que enfrentar la lujuria, la lascivia, no tenemos que enfrentar el enojo. Ay, gracias. ¿Para que me oiga bien? Ahí está, muy bien. Ahora quiero profundizar un poco más, hermanos, en esto porque me preocupa mucho esto en nuestras vidas, especialmente en la vida de todos y cada uno de nosotros, especialmente en los jóvenes. Y simplemente quiero hacer un par de preguntas, unas cuantas preguntas, y tratar de responderlas. Y a ver si ustedes también me pueden ayudar a responderlas. La primera pregunta, hermanos, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Estamos en un estudio bíblico, así que ustedes pueden hablar también, no crean que nada más yo. ¿Mande? Errar, perfecto. ¿Algo más? Hacer lo contrario a la voluntad de Dios, perfecto. ¿Alguien más? Dejarse guiar por la carne, excelente. Una más. ¿Perdón? Hasta el mero pensamiento, estar en contra de Dios en el pensamiento. Según las Escrituras, en primera de Juan capítulo 3, versículo 4, es la transgresión de la ley. En primera de Juan capítulo 3, versículo 4, es la transgresión de todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción, es transgresión de la ley. Es decir, que el pecado es cualquier violación a la ley de Dios. Es errar. La palabra pecado es hamartía, la palabra griega es hamartía para pecado, y eso quiere decir lo que dijo el hermano Alfredo exactamente, es errar. Es de cuenta que Dios dice errar, es errar al blanco, es Dios te puso un blanco, te puso una diana, no la hermana Diana Flores, pero una diana, imagínense una diana, ¿verdad? Un target, what I mean is a target, okay, un blanco, donde tú tienes que tirar, y sabes, está tan elevado este libro moral de Dios, el blanco de Dios, que la única persona que ha podido darle al blanco es su propio hijo, solamente, nadie más. Todos nosotros erramos, todos nosotros fallamos, todos nosotros infringimos la ley, fallamos el blanco. Ahora, fíjense, ¿cuál es la demanda principal de la ley o central de la ley? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la cúspide de todo pecado, el clímax, lo más grande de todo el pecado es no amar a Dios. Es que tú no ames a Dios. Y uno puede decir, pero ¿cómo uno no puede amar a Dios? Hermanos, nacemos amando el pecado y odiando a Dios. Nacemos amando el pecado y odiando a Dios. Y se manifiesta en esta manera, fíjense en Juan capítulo 16, versículos 7 al 9. Juan 16, 7 al 9, el mismo Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya. Es de los estudios del Espíritu Santo que hemos visto con nuestro pastor. Porque si no me fuese el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está aquí en el mundo, está tratando de convencer al mundo y está convenciendo al mundo o individualmente, o persona por persona, de pecado, juicio y de justicia. ¿Y cuál es el pecado? Porque no creen en mí, versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado. El pecado, según las Escrituras, entonces, es no amar a Dios, no creerle a Dios. Es más, en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 22, dice que si alguno no amare a Dios, al Señor Jesucristo, que sea anatema. ¿Saben qué es anatema? ¿Mande? Anatema es maldito de Dios. Imagínate, si alguno no ama a Dios,
que sea anatema, que no, si no ama a Jesucristo, es anatema. Entonces, el pecado definitivo, la cúspide del pecado es la falta de amor a Dios. Esa es la suma de toda la pecaminosidad. La mente carnal, Romanos 8:7, nos sujeta, la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios y no puede. Así es la inclinación del pecador hacia el pecado. Entre más aprende acerca de la ley, más peca. Hermanos, el cristiano, más bien dicho, el ser humano sin Dios no lo puede amar. No puedes amar a Dios. No es como esas personas, como dice el pastor, que no vienen a la iglesia, que no asisten a la iglesia, que no se congregan, que no dan su diezmo, que no tienen una vida cristiana normal, que están creciendo en la vida cristiana. Y decir, no, es que yo amo a Dios, pero yo lo amo a mi manera. No necesito ir a la iglesia para amar a Dios. Hermanos, el hombre sin Dios no lo puede amar. Dios crea ese amor en ti. Dios va formando ese amor en ti. Entonces, por eso dice en Romanos 8:7, nuevamente Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque los hombres no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Un ser humano sin Dios no puede amar a Dios. Por eso es que dice más adelante Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, fíjense, no a cualquier persona, a los que aman a Dios, todas las cosas, no es a cualquier persona. De hecho, Romanos capítulo 1, versículo 32 dice, fíjense, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Los seres humanos, dice, los seres humanos entendieron el juicio de Dios. La humanidad entendió que los que pecan, los que transgreden la ley, los que están en contra de Dios, son dignos de muerte. Y aún así, no solamente hacen el pecado, sino que le aplauden a los que hacen el pecado junto con ellos. Por eso nuestra cultura entera, tal vez no en todas las sociedades, pero en la de nosotros sí, en esta parte del mundo, en el norte de América, nuestra cultura entera refleja este amor apasionado al pecado. Y nadie quiere estorbarlo. Nadie hace nada por estorbarlo. En ningún lugar estaba esto más visible que en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los voceros del pecado, de los instintos más bajos del hombre. Son programas como MTV. ¿Cuántos de ustedes conocen de MTV? ¿Qué quiere decir Music Television? Programas como esos transmiten imágenes interminables de sexo, de drogas, de violencia. Sus programas están diseñados para apelar a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. No tienen otro propósito, hermanos. No tienen la intención de hacer a la gente más sabia, más moral, más educada. No tienen la intención de ayudar a las personas o a pensar a las personas. No tienen intención de informarlos. Toda la intención de programas como esos es liberar la pasión de los deseos más bajos del hombre. Ese es su propósito. El lenguaje, las imágenes que se incluyen en estos programas son deliberadamente ofensivos, hermanos. Son deliberadamente anticristianos, antimorales. Están en contra de Dios. Es más, en MTV, en ese canal, hicieron un programa acerca del pecado. Y bueno, suena interesante que un canal que promueve tanto el pecado quiere hablar del pecado. Pero ellos querían hablar del pecado acerca de los 7 pecados capitales. Y aunque los 7 pecados capitales no es una lista que está en la Biblia, no es una lista bíblica, es una lista que algunos teólogos medievales hicieron hace ya varios siglos. Ellos quisieron abarcarlo, quisieron entrar en este tema e hicieron algunas entrevistas, hicieron algunos cortos de películas de
de programas muy reconocidos y entrevistaron a celebridades, algunos rockstars, algunos cantantes de rap también, y todo fue editado para proveer respuestas típicas sobre el pecado. Y fíjense algunas respuestas. Queen Latifah, por ejemplo, una actriz, una cantante, no sé cuántos la conocen. Y cito, ella dijo, ¿el orgullo es pecado? Hablando de esto, de los 7 pecados capitales. Ella dijo, ¿el orgullo es pecado? No estaba consciente de eso, dijo. Yo no sabía que eso era pecado. Otra actriz, la actriz Kirstie Alley, estuvo de acuerdo con ella y dijo, no creo que el orgullo sea pecado, yo creo que eso fue algo que inventó algún idiota. Y fin de la cita. Un integrante del grupo Aerosmith, no sé cuántos son rockeros, dijo y cito, fíjense, la lujuria es para lo que yo vivo, para eso me metí en la banda, para las niñas que están en la primera fila. Y fin de la cita. El rapero Ice-T dijo, y eso hablando acerca del enojo, él dijo, es necesario que tengas enojo, porque tienes que liberar de alguna manera la tensión que la vida te produce. La vida trae tensión, tienes que liberarlo. Yo me libero con los CDs que escribo. Y la defensa fue siempre a lo largo de la idea de preservar la autoestima. La psicología ahora dice que no podemos andar etiquetando a la gente de pecadores porque eso afecta la autoestima de las personas. Es más, el mismo Ice-T dijo, y vuelvo a citar, dijo, el orgullo debe ser un mandato. El orgullo es un mandato, por eso ese es uno de los problemas de los niños del interior de la ciudad. No son lo suficientemente orgullosos. Yo me metí en una pandilla por mi orgullo, dice, para probar quién era yo. Imagínense. Y esa es nuestra sociedad. Esa es nuestra sociedad, así de pervertida está nuestra sociedad. Y por fin ellos llegaron a su conclusión, y escuchen esto, esta fue la conclusión a lo que llegó el programa. Dijeron, al fin del programa, el verdadero peligro del pecado, de acuerdo con MTV, es cualquier cosa que va a dañar tu ego, que te va a dañar a ti. Eso es pecado. Y ningún pecado es tan malo como la actitud de aquellas personas que creen que el pecado es un estándar absoluto, que ofende a un Dios santo. Es decir, para la sociedad ahora el pecado no es un estándar absoluto. No hay absolutos para la sociedad. Y para ellos lo que puede ser pecado para ti, puede que no sea pecado para mí y viceversa. Depende de la perspectiva de cada persona. Y así de perversa está nuestra cultura. Así de perversa está nuestra sociedad. Esto solo me recuerda a lo que dice la palabra de Dios también ahí en Romanos, que Dios mismo entregó a la gente, entregó a la humanidad a sus propios deseos pecaminosos. Y la gente ama el pecado, hermanos, y va a ir hasta los extremos para poder racionalizarlo, para poder justificarlo. Mientras hagan eso no se van a poder salvar, se van a condenar a sí mismos, porque si nosotros no definimos la enfermedad como es, no vamos a poder encontrar la cura como debe ser. Si no definimos el pecado como es, no vamos a poder encontrar. Gracias, ya me estoy aquí ahogando, me estoy muriendo. Tráeme una, ¿qué falta? Uno de esos que hacen vaporcito, por favor. Esta tos. La tos del verano es la que más me afecta. Y este tipo de pensar es lo que me preocupa a mí, hermanos. Ese tipo de manera de pensar es lo que ha afectado también a las iglesias. Se ha infiltrado en las iglesias. Las iglesias que antes no toleraban el adulterio, que no toleraban la fornicación, que no toleraban la homosexualidad, la mentira, el engaño, cualquier otra cosa, se han vuelto intolerantes en la actualidad. Es más, apelan por la tolerancia. Las iglesias que antes querían confrontar el pecado, ahora ya no lo confrontan. Hemos caído en el juego psicológico de la autoestima y de la edificación del ego, hermanos. Y esto es típico de todos los movimientos cristianos. No de todas las iglesias, pero sí de todos los movimientos cristianos. Ahora las iglesias lo que quieren es entretener a la gente y decirte, tú puedes porque Dios está contigo.
Tienes que despertar al campeón que está en ti. Tú puedes vivir tu mejor vida ahora. No tienes que esperar hasta que estés en el cielo para vivir tu mejor vida. Ahora la puedes vivir. Y la gente así vive. Pero es la exposición constante a la palabra de Dios lo que nos va a cambiar. Le voy a decir una cosa. En un tiempo así, lo que las iglesias necesitamos es estar cada vez más expuestas a la palabra de Dios, a la sana doctrina, a que se nos prediquen mensajes largos donde aprendamos de la palabra de Dios, no mensajes cortos que te dejen inspirado y que digan, ay, qué bonito es Dios, yo quiero ya estar en el cielo y que todos cantemos Kumbaya, sino que Dios te redarguya, te exhorte, te examine y que tú salgas de aquí examinando tu propio ser, tu mente y tu corazón. Ahora quiero hacer la segunda pregunta, ya nomás me faltan 16. No es cierto, no. Pero la segunda pregunta es esta. ¿Cuál es el pecado más peligroso? ¿Cuál es el pecado más peligroso? Nosotros sabemos lo que es el pecado. Es cualquier violación en contra de la ley de Dios. Y la cúspide del pecado es no amar a Dios como Él se merece. Pero vamos a profundizar en esta pregunta. ¿Cuál es el pecado más peligroso? Y les voy a decir la respuesta para que no estemos dando de vueltas. Los teólogos medievales tenían razón cuando citaron los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales no son acciones, si se dan cuenta son actitudes. Los pecados de la mente. El pecado más peligroso es el que se lleva aquí, porque nadie lo ve, porque contamina tu mente, porque contamina tu corazón, porque te aleja de Dios y rompe tu relación con Dios. Ese es un verdadero desafío para nuestras vidas hoy en día. Y más para cómo estamos en nuestra sociedad. Ningún pecado es tan destructivo para la conciencia como el que llevamos en la mente. Porque sabes, los pecados que estás llevando aquí, en tu mente, que se están cocinando aquí en tu cerebro, en tu corazón, el único freno que existe para esos pecados es tu conciencia. Y si tú la callas, va a desvanecerse la voz. Poco a poco vas a dejar de escuchar la voz, vas a dejar de escuchar esa conciencia. Es más, por ejemplo, para un amigo, si tú tienes amigos y tienes problemas del lenguaje, de malas palabras o de mentiras, si tú tienes un amigo te vas a frenar a decir cosas enfrente, ya sea de tu amigo, de tu marido, de tu esposa, de tus hijos, de otro cristiano. Pero el problema de la mente, el pecado, los pecados de la mente no tienen freno más que la conciencia. Y usted necesita alimentarse de la palabra de Dios constantemente, meterla en su mente para que su conciencia realmente opere a su máxima potencia. Para que tu mente y tu corazón puedan operar a su máxima potencia, tienes que estar pensando constantemente esto. Fíjense, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Yo creo que muchos de ustedes ya se lo saben, se los he dicho varias veces. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Muchas personas no hacen obras malas, pero sus pensamientos son bien malos. Están involucradas con mentes perversas, con mentes pecaminosas. Un hombre, por ejemplo, se puede abstener de la fornicación o del adulterio porque no quiere ser sorprendido, pero en su mente puede hacer adulterios y puede hacer fornicaciones 1000 veces peores de los que se atrevería a hacer en su vida o en frente de las personas. Y las escrituras, lo peor de todo es que las escrituras dicen, Jesús dijo, que para Dios esto es igual de pecado, es igual de culpable delante de Dios, los pecados de la mente. Aquellos pensamientos
que son impuros, que no pueden dejar que tengas una conciencia limpia, conciencia pura. Cuando los pensamientos están contaminados, la conciencia se contamina inmediatamente y es contaminada y grita. Por eso Pablo dice a Tito en capítulo 1, versículo 15. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y por cierto, este pecado no necesita ninguna oportunidad. ¿No se han dado cuenta de eso? No necesitas ninguna circunstancia, no necesitas ninguna situación, no necesitas estar en un lugar especial. Solamente con que estés sentado en tu oficina, con que estés sentado en el carro o con que estés hasta manejando, puedes empezar a maquinar pecados, a imaginártelos. Por eso es tan importante que aprendamos a conservar una mente limpia, una conciencia limpia. Hay algunos pecados de los que podemos oír, pero de tu mente jamás puedes escapar. Tienes que tener cuidado. Por eso son tan destructivos, más destructivos que cualquier cosa. ¿Usted cree que está bien por fuera? ¿O parecemos estar bien por fuera? Pero por dentro estamos podridos, estamos mal, estamos sucios. Por eso dice ese dicho: siembra un pensamiento y cosechará un acto. Siembra un acto y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembre carácter y cosecha un destino. Pero todo comienza con el pensamiento. Todo comienza con la conciencia, y eso es algo trágico. La gente puede ir muchas veces a la iglesia, una, otra y otra vez, como dice el pastor, ir a tu culto del mediodía, del domingo al mediodía. Y esto puede hacerte sentir un poco cómodo, más relajado, más tranquilo, como sin menos pecados, un poquito más gris la conciencia, no tan negra. Pero nunca va a afectar a tu conciencia a largo plazo. Siempre vas a traer ese pecado ahí, maquinando. No te está ayudando, no te está estorbando. Y eventualmente, lo que está por dentro se manifiesta por fuera. Por eso es que tenemos tanto pecado dentro de la iglesia. Porque no lo atacamos desde adentro. Porque no atacamos el mal con la medicina desde adentro. Nadie, hermanos, nadie cae en adulterio por error o por accidente. El corazón del adúltero ha sido moldeado por un proceso largo de pensamientos pecaminosos y pensamientos de lujuria. Nadie roba nada más porque sí. El corazón del mañoso, del ladrón, está inclinado mucho antes de que su acto de robo se lleve a cabo por los pensamientos de avaricia, de lascivia o de lujuria también. Todo pecado se va incubando en primer lugar en la mente, y lo dice ahí en Santiago capítulo 1 versículo 13, fíjense nada más. Santiago 1, 13 al 15, fíjense lo que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, o sea, los deseos más bajos de tu ser. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque la paga del pecado es. Entonces no nos podemos engañar, hermanos. Todo comienza por dentro. Una y otra vez usted se pueda acordar de lo que Jesús le dijo a los fariseos. Le dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados. Porque por dentro sí están bien bonitos, bien blanquitos, pero por afuera, están bien blanquitos, bien acomodaditos, pero por dentro son como un sepulcro, como un ataúd, que son huesos o un cuerpo en estado de descomposición. Por afuera sí una apariencia bien bonita, como los platos, también les dijo, un plato por afuera limpio, pero por adentro están sucios. Ahora la pregunta es: ¿qué debería estar pasando en las profundidades de nuestra mente y nuestros corazones? ¿Saben qué debería estar pasando en las profundidades de nuestra mente y nuestros corazones? Es adoración y amor a Dios. Constantes. Cuando Dios nos salvó, cuando Dios dio su vida por ti, cuando Dios te llamó a ser salvo, te llamó para ser un verdadero adorador.
Por eso dijo Jesús, van a venir tiempos en que vendrán verdaderos adoradores, en que adoren en espíritu y en verdad. Y escuche esto, el pecar en la mente entonces es profanar el santuario mismo donde nuestra mejor adoración y nuestra más alta adoración debería estar llevándose a cabo. Y por esa razón el Antiguo Testamento, y es nuestro versículo de lema de este mes, dice en Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Pero saben una cosa, más allá de la conciencia, Dios conoce los corazones. Les tengo que decir que Dios conoce los corazones. Hechos capítulo 15, versículo 8 lo dice. Salmos capítulo 44, versículo 21 dice que el Señor conoce nuestros corazones. Dios conoce tu corazón. Y algunas personas se quieren salir con esa excusa diciendo, no, es que no voy a la iglesia, pero es que Dios conoce los corazones. Nos salimos con esa excusa. Dios sabe que yo quiero estar ahí. Pues ten cuidado, porque Dios conoce los corazones. De Dios no te estás ocultando nada. Dios conoce los corazones. Jesús lo dijo varias veces. Fíjense en Lucas capítulo 16, versículo 15. Lucas 16, 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. A veces venimos aquí, alzamos las manos y lloramos y cerramos los ojos. Ay, qué bonito, qué sublime, qué hermoso, qué adoración. Pero por dentro le estás dando a Dios algo que para Él es abominación. Es como que le estuvieras dando algo lo más apestoso, lo más feo que te puedas imaginar. No lo quiero decir aquí, pero imagínatelo. ¿Por qué? Porque por fuera estás, ay, qué bonito, pero tu mente y tu corazón no te deja. Tu corazón Dios lo conoce. Por eso es que debemos de presentarnos delante de Dios con manos limpias. Por eso es que el salmista dijo, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón que te ame a ti. Lo que pasa en el corazón es lo que es la prueba de tu virtud, hermanos. No lo que hacen tus acciones, lo que pasa dentro de tu corazón delante de Dios. Entonces, todo este tema de los pecados de pensamientos tiene que ser enfrentado. Si vamos a enfrentarlos de alguna manera, tenemos que enfrentarlo en 3 maneras. Primero, es involucrarnos con los pecados de memoria. La memoria. Siempre, Satanás va a tratar de traerte a la memoria todos esos pecados que tienes atrás, en el pasado. Y hay personas que disfrutan acordarse de alguna aventura, acordarse de cuando se robaron algo, acordarse de cuando le pegaron a alguien, cuando se vengaron, cuando mintieron en sus declaraciones de impuestos. ¿Te acuerdas que salimos adelante y no nos dijeron nada? Y ¿te acuerdas? Estuvimos orando para que no cacharan a mi hermano. ¿Sí? Y así la gente vive. Con los pecados de memoria, recordando una y otra vez todos esos pecados. Y esa manera en la que pecamos en nuestra mente nos está recordando el pasado. Y eso es lo que no tienes que hacer. Y esa es una de las armas favoritas de Satanás, es recordarte tu pasado. Recordarte todo lo que hiciste en el pasado. Ahí es donde tienes que pedirle a Dios y llenarte, como dice ahí en Filipenses 4:8, llenarte de todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro. Decirle, Señor, ayúdame. Mientras más conoces la palabra de Dios, más la palabra de Dios te va a ayudar a cambiar todos esos pensamientos, todos esos recuerdos, todo ese pasado. En segundo lugar, los pecados de planeación. La mente, como vimos en Santiago, comienza a tener el deseo pecaminoso, que es la concupiscencia, y esto hace que todo gire en la imaginación, y ahí empiezas a planear. Como les dije, ningún adúltero adultera por accidente, sino que está planeando desde antes. Ninguna persona que roba le está robando por accidente, sino que está planeándolo desde antes. O vas maquinándolo en tu corazón, en tu mente. Esta semana, más bien dicho, la semana pasada, escuché de un pastor que se hizo alcohólico. ¿Por qué? Porque él pensaba que podía dominar el alcohol que se tomaba una copita de alcohol durante la comida, se tomaba una copita de alcohol con su esposa, o luego se lo tomaba durante sus meditaciones, sus estudios bíblicos, hasta que
al final de cuentas salió alcohólico el pastor. Lo vas maquinando, lo vas pensando, tú crees que lo vas a dominar mientras no salga de tu mente, mientras nadie sepa, pero tarde y temprano sale, la planeación sale, y esto nos lleva al otro pecado, al tercer pecado de imaginario. Cuando te estás planeando, cuando te estás imaginando cómo vas a pecar, cuando cometes adulterio en tu corazón, cuando asesinas en tu corazón, codicias, cuando estás insatisfecho con lo que tienes, cuando quisieras estar a lo mejor casado con otra persona o soñar con estar casado con alguien más, pensar en algún lujo que no te puedes dar, que querías tener o satisfacer tus ganas de comer en uno de esos buffets hasta que te revienten los botones. O sea, todo eso que estás pensando que va en contra de Dios, esas actitudes, todo eso va en contra de Dios. Y hay personas, hay cristianos que así vivimos, que así viven. Imagínate que yo pudiera hacer eso. Imagínate. Ay, si no fuera cristiano, yo sí le sacaba el dedo, ¿verdad? O no, cosas así. Decimos. Y vamos pensando, imaginándonos. Si no fuera cristiano, ya te hubiera partido. Y nos vamos imaginando. Todo eso nos va moldeando. Entonces tenemos que atacar los pensamientos del pasado, la planeación y sobre todo imaginar el pecado. Y decir, como dijo el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio para que no peque más contra ti. Vamos a orar, hermanos, inclinen sus rostros. Ahora, mientras todos estamos con nuestras cabezas inclinadas, en este momento ya de conclusión, permítanme pedirles a ustedes mismos que ahorita no escuchen nada más, que escuches tu corazón. Después vamos a concluir en oración, pero en este momento escucha tu corazón. Escucha a Dios hablándote a través de tu conciencia. Solamente tú y Dios conoces la profundidad del pecado en el que estás. No dejes que siga avanzando. Combátelo. No dejes que esos pensamientos, esas miradas, esos deseos sigan adelante. ¿Cómo vas a enfrentar el problema del pecado o los pecados, los pensamientos de pecado? Primero tienes que confesárselo a Dios. Identifícalos y déjalos. Ya sea inmoralidad, ya sea enojo, venganza, amargura, avaricia o hasta la falta de contentamiento. Déjalos. En segundo lugar, rehúsa entretenerte en el pensamiento. Haz un pacto con Dios hoy. En pensar las cosas justas, las cosas honorables, las cosas puras, las cosas buenas. Pídele a Dios que te cambie esos pensamientos de maldad, esos pensamientos de pecado por pensamientos de amor, por pensamientos de justicia. Y por último, evita las malas atracciones. Si hay algo que te recuerda tu pasado, si hay algo que te recuerda lo que algún día fue, lo que algún día hiciste, evítalo. No lo hagas más, no te expongas a cosas que provocan esos pecados, esos pensamientos de pecado. Y lo más importante, cultiva tu amor por Dios. Búscalo a través de su palabra, búscalo a través de la oración, de la comunión con Él. Es mi deseo que todos nosotros podamos honrar a Dios y glorificarle como nuestro único y suficiente Salvador, como el Señor no solamente de nuestra vida, sino también de nuestro corazón y de nuestra mente. Y que como Pablo podamos decir, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido bien delante de Dios. Padre, lleva a cabo, Señor, en nosotros, en cada corazón, esta obra. Limpia todo corazón y que tengamos, Señor, el gozo y la paz de una conciencia limpia, una conciencia que nos defienda. Gracias, Señor, porque el perdón está disponible, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y nosotros nos acercamos a ti. Nos puedes cambiar, Señor. Tú nos perdonas a cada uno de nosotros. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio, un corazón puro. Seguimos orando.
Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por ese mensaje. Te pedimos de corazón, oh Dios, poder poner en práctica todo lo que nos has hablado en esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo, tu consejo siempre llega a tiempo. Te pedimos por la salud del pastor Fran, su garganta, Señor, para que tú le des esa fuerza para que él siga llevando tu palabra. Así con el rostro inclinado, Señor, queremos pedirte por las familias, pero sobre todo queremos pedirte por ese corazón, por esos pensamientos que no están bien. Hermano, así como está usted orando, si usted conoce esta alabanza, le voy a pedir que me acompañe con un rostro inclinado. Haga un compromiso con Dios. Dios está buscando una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que se esfuerce. Si usted conoce esta alabanza, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar ya más. Señor, bendice la vida del pastor Fran. Úsalo, Señor. Usa la vida de nuestro pastor y mentor, nuestro pastor David. Te pedimos, Señor, que todo lo que recibimos en esta noche podamos ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a agradarte, a esforzarnos. Que el Espíritu Santo nos redarguya siempre, Señor, a no hacer las cosas a nuestra manera, sino a tu manera, Señor. A no errar al blanco. A que todo lo que se dijo en esta noche lo pongamos en práctica. Ahora queremos hablar acerca del milagro de milagros. Recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Podemos tener 20, 10 años de estar en la iglesia, pero eso no nos convierte en hijos de Dios. Incluso pudimos haber hecho una oración, repetirla, y eso no nos convierte en hijos de Dios. Su palabra enseña que tenemos que haber nacido de nuevo, que tenemos que haber demostrado frutos de que hemos nacido de nuevo. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su vida o que no está seguro, levante su mano ahí donde está. Permita que un diácono, que un hermano de acomodación pueda orar con usted. Si la palabra, si el mensaje le tocó su corazón, levante su mano. Tenemos 2 minutos todavía. Que no le dé pena. Esto es un trato entre Dios y usted. Un día vamos a estar cara a cara con nuestro Creador y allá no va a estar el pastor, ahí no va a estar el diácono, ahí no va a estar su pareja, sus hijos, ahí va a estar usted y Dios. ¿Habrá alguien más? Si usted no está seguro, hermanos, la palabra confrontó en esta noche de pecado, pecados ocultos que no los demostramos, pero los andamos pensando y maquinando todo el día. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien
Hermano, la vida se va como el viento. Probablemente hoy es tu última oportunidad. Si estoy haciendo este llamado e insisto, es porque Dios quiere cambiar tu vida. Es porque sabe que no has estado caminando como un hijo de Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Alguien más que no está seguro, que sabe que su vida no ha sido de acuerdo a lo que Dios te pide. Te recuerdo algo, Dios Jesucristo está esperando una novia blanca, sin mancha, sin arruga. Gracias, Señor, porque hoy hay fiesta en los cielos, porque hoy se ha confirmado. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos de corazón, Señor, que nos des la fuerza para ya no estarte defraudando, decepcionando, porque queremos hacer bien las cosas como tus hijos y como iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Llévanos con bien, Señor. Permítenos estar con nuestra familia, disfrutar de una rica cena y sobre todo de poder regresar el día domingo a seguir aprendiendo y recibiendo de tus bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Mis hermanos, los esperamos el día domingo en sus cultos de la 1:30 y de las 6 de la tarde. A los hermanos fuertes les voy a pedir de favor que nos ayuden a mover las sillas, porque el día de mañana seguimos con el campamento para sus hijos. ¿No van a mover sillas? Bueno, pues no, que no muevan sillas, dicen. Bueno, avisen por favor, que Dios me los bendiga y que tengan una feliz noche a todos. Bendiciones.